como está de pie, vamos a pasar a nuestro hermano Víctor Hidalgo, que es invitado por el Espíritu Santo para traernos un mensaje a Monte Sión. Amén. Gloria a Dios. Levante su mano derecha y vamos a orar por el siervo de Dios. Más bien yo oraría por nosotros, Sí, amén. porque yo sé que nuestro amigo e hijo Víctor. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo, te damos gracias por tu siervo. Gracias, Señor Jesús. Gracias por sus palabras, por su garganta, por su mente, por su inteligencia que tú le has puesto, por su sabiduría, mi Dios, para escudriñar las Escrituras y traernos el mensaje de lo alto para con nosotros. Nosotros, Monte Sión, le bendecimos. Levantamos nuestra mano y le bendecimos en el nombre de Jesucristo. Y como hijos de Dios disponemos nuestro corazón para que la palabra que tú, Espíritu Santo, traes a través de tu siervo Víctor caiga en tierra deseable y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, hermanos. Qué Amén. bendición, qué bendición. Amén. La presencia de Dios es fuerte, es grande. Dios está acá, hermanos. Ustedes no se imaginan. Sí, amén. Cada vez que yo vengo acá a Monte de Sión y subo acá al lugar santísimo, la presencia de Dios es muy fuerte, Amén. es fuertísima. Ahora que estaba orando ahí, hermanos, el Señor me mostraba como en la parte superior de acá había un trono y el Aleluya. Señor estaba viendo sobre Monte de Sión. Gloria a Dios. Yo decía: Señor, gracias porque tú nos visitas. Y los que hemos experimentado, hermanos, tener la oportunidad de ver cosas increíbles. Yo les voy a contar un pequeñito testimonio. Cuando a mí me iban a operar el estómago y yo iba a entrar al quirófano y estaba en la silla de ruedas, yo le dije: Señor, no quiero entrar solo. Pues la operación era invasiva, era una apendicitis perforada. Me iban a quitar la mitad de mi estómago. Yo decía: Señor, yo no quiero entrar solo. Cuando vi una persona con un vestido blanco que se me puso a mano derecha, y yo supe que un ángel del Señor me estaba acompañando. Dios. Eso mismo, hermanos, ahora que estaba hincado ahí, yo pude ver esa misma persona que me acompaña uno en cada lado de esta iglesia. Aleluya. Eso significa que el Señor tiene control de ustedes, que el Señor tiene control de Monte de Sión, que Dios sabe lo que aquí se está practicando, que Dios sabe que aquí se busca la presencia de Dios. Y si nosotros lo buscamos, el Señor nos va, hermanos, a bendecir grandemente. Aleluya. Vamos a leer un momentico para después continuar con la lectura. Daniel capítulo 1, aprovechando que están de pie, Daniel capítulo 1, del 1 al 4. Gloria a Dios. ¿Me dicen amén cuando lo tienen? En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, la casa de su Dios. Vea cómo aparece la palabra Dios. ¿En qué aparece? En pequeñito. Así es el Dios, el enemigo. Así es pequeñito comparado a nuestro Dios. Amén. Por eso es que lo detallan de esa forma, como un Dios
que es de los tantos que hay, que es de los que tanto se adoran, pero nuestro Dios es un Dios grande. Amén. Y dice, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, y dijo al rey de Áspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, muchachos a quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñare las letras y la lengua de los extranjeros. Amén. Pueden tomar asiento. Para mí y para mí en realidad es un gusto estar acá. Cada vez que tenemos la oportunidad que el pastor Edgar o la pastora María nos inviten acá, que yo cuando le cuento Biblia, yo me alegro, mi corazón se alegra, porque ustedes forman una parte de mí. Aunque no es que acá yo estoy los jueves viendo las enseñanzas, estoy los domingos viendo las prédicas, y yo estoy al tanto de las cosas que pasan en el Monte de Sion, que no los vea físicamente, porque me interesa, porque hay una doctrina sana, es una doctrina que ustedes tienen que aprovechar. Es una doctrina que te está hablando de la salvación. En otros lugares no se está predicando de la salvación. No se están preocupando porque usted se va o no se va con el Señor. Ayer, hermanitos, les mando saludos de parte de la iglesia Pasos de Fe, donde estamos nosotros visitando, del pastor Giovanni y la pastora Marta. Ayer tuvimos una vigilia, así que si me ven así medio torcido, puede ser lo de la vigilia, pero oramos por ustedes, oramos por el pastor y pedimos al Señor que esta palabra que hoy se va a dar llegue hasta lo profundo de cada uno de nosotros. Y digo nosotros porque yo tengo que ser el primero. Yo no puedo salirme del saco, porque todos tenemos que ser bendecidos por el Señor. La palabra de Dios de hoy trata de los hijos de un rey. ¿Cuántos son hijos de un rey acá? Ahora yo hago una pregunta a él. ¿Cuántos nos comportamos como hijos de un rey? Amén. Eso es la pregunta que debemos hacer. ¿Estamos comportándonos como hijos de un rey o como los demás? Ya que tremendo, cuando pasa lo de estos muchachos, dice que estos muchachos eran sin tacha alguna y de buen parecer, o sea, eran guapos como todos los que están acá, eran guapos. Dice que eran sabios, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio. Cuando una persona es preparada en los reinados, ellos llevan una educación especial, porque ellos sobresalen de los demás. Tienen que saber sentarse, tienen que saber caminar, tienen que saber hablar, tienen que saber hasta comer, para poder ser parte de la realeza. Y nosotros, como hijos de un rey, también tenemos que saber cómo tenemos que comportarnos. No hace mucho murió la reina de Inglaterra. Yo no sé si ustedes lo vieron por televisión, que todos los noticieros en Costa Rica hablaban de la muerte de la señora Isabel. Esa señora se había muerto no sé cuántos papas, no sé cuántos presidentes, y la señora seguía viva. Tenía como 99 años. Había estado en la Segunda Guerra Mundial, de todo. Pero lo importante de esto, de que esta reina, por eso quiero hacerle el ejemplo, que no precisamente
a todos los dejaron entrar. Usted ve por las noticias y usted veía un montón de gente afuera tratando de ver a la reina, pero ¿a quiénes son los que dejaban ver a la reina? ¿O al cadáver? A los invitados, a los reyes de otros lugares, a los altos poderes, a personas importantes. Pero no así. Cuando termina el entierro, la familia real sale a un balcón a saludar a todos los que estaban ahí sacando fotos y periodistas y todo, a ponerse y que los vean, porque eso es parte también del protocolo que Dios quiere. Resulta que uno de los hijos de la reina no lo dejaron subirse al balcón, el hermano de Juan Carlos. ¿Por qué razón? Porque resulta que este hombre estaba involucrado en el trato de menores, vendiéndole menores a altos funcionarios del mundo. Le daba niñas a presidentes, a jeques, a gente de mucho dinero, a cambio de prostitución infantil. Cuando se vino el juicio contra este, si no me equivoco el nombre de Heinstein en Estados Unidos, se armó tal escándalo que al individuo lo meten a la cárcel. Extrañamente aparece, se ahorcó, pero ese día no sirvieron las cámaras. Tenía tanta, pero tanta información de gente poderosa en el mundo que había contratado los servicios que podía involucrar a las grandes cúpulas del mundo. A este hombre no lo dejaron subirse al balcón. Otro que no subió al balcón fue Harry, el esposo de Meghan, porque él renunció, uno de los hijos de la princesa Diana, él renunció a ser parte de la realeza. ¿Por qué ejemplo? Porque no significa que usted tiene que tener el apellido para que lo dejen participar. No significa de que usted venga a Monte de Sion y diga yo soy cristiano y cuando el Señor venga usted se vaya a él. Usted puede decir yo soy cristiano, yo soy esto, yo soy lo otro, pero si su comportamiento no está acorde a lo que el Señor pide, cuando suene la trompeta, usted y yo, si no estamos acorde como el Señor dice, nos quedamos. Nos quedamos, hermanos. Y la gente cree que es un cuento y la gente cree que no va a pasar. ¿Qué sorpresa se va a llevar más de uno? Cuando diga, ¿qué pasó con mi papá? ¿Qué pasó con mi mamá? ¿Qué pasó con mis hijos? ¿Dónde están? Todas las historias que decía el pastor Edgar, acá en el púlpito, en el Santísimo, cuando nos hablaba de que teníamos que estar bien delante de Dios, de las personas que trajeron acá a hablar al lugar santísimo, que teníamos que arreglar nuestra vida, como decía el pastor ahora, de la sinvergüenzada, porque a veces es sinvergüenzada. Ya muchos pecan por oficio, lo hacen por deporte. Vengo el domingo, recibo y el lunes ando viendo a ver cómo vuelvo otra vez a llenarme de lodo. Así mismo, no basta con decir que yo voy a una iglesia, no basta con decir que yo voy a Pasos de Fe, Monte de Sion, o póngale el nombre que usted quiera, una mega iglesia, una pequeña iglesia. Si nuestra vida no está conforme a las cosas de Dios, no nos vamos. No nos vamos. Y no quiero imaginarme estar en la gran tribulación aquí. Y tengo que decírselo, porque de estas cosas, aparte de Monte de Sion, son 2 o 3 iglesias de las que yo he visitado que hablan de la venida del Señor. Tengo que decírselo. Una vez más, ustedes pueden estar cansados de escuchar la cantidad de veces que aquí se pasa para Milagro, Manuel o Erika, el pastor y los invitados a predicar y les hablan lo mismo.
¿Y por qué creen ustedes que se les habla de esto? Porque este señor que está sentado ahí atrás tiene una responsabilidad grandísima. Muchos dicen, ay, yo quiero hacerme pastor para hacerme de plata. Hay muchos sinvergüenzas que sí, que meten falsas doctrinas y te engañan por el dinero. Te hacen creer y te dan falsas expectativas de lo que en realidad la palabra de Dios no dice. No lo dice. Alteran la palabra. Ponen cosas que no dice la Biblia. Y tratan de engañarnos. ¿Y por qué pasa esto? Cosas de lo que nos ha enseñado el pastor. Porque hay gente que no lee la palabra. Hay gente que no ayuda, no tiene discernimiento, no ora. Se le para, disculpen la palabra, cualquier par las vueltas y los enreda. Viene con una palabra moderna. Dice, ese era el personaje que necesitábamos en la iglesia que llegara. Porque el pastor ya me tiene aburrido solo hablándome de lo mismo. Pastor, no nos cansemos. Hasta que el día que el Señor venga, muchos se van a topar con la sorpresa que probablemente tocarán la puerta y ya no hay nadie. Y buscarán al pastor en la casa, no hay nadie. Buscarán a los diáconos, no están. Hermanos, todos, porque no el hecho que se esté en eminencia significa que ya usted tiene el tiquete comprado para irse. El que esté firme, mire que no caiga. Y podría ser usted la persona menos notable o notada dentro de la iglesia. Y te vayas en el barco. Podría ser. Y aquel que hablaba muy bonito y pegaba gritos y se quedó. ¿Por qué? Porque descuidó su vida personal ante Dios. Qué tremendo, hermanos, qué duro que es. Pero si usted y yo no llevamos nuestra vida delante del Señor como debe de ser, vamos a tener que sufrir. Y no por un año, y no por 2 años, por una eternidad. Imagínese usted por los siglos de los siglos, y usted teniendo aquí todo el tiempo posible, y que usted dice, ay, yo me voy a arreglar después. Bueno, mañana, a partir de mañana cambio, como el montón de personas que dicen, voy al gimnasio en enero, ¿verdad? Y ya van por octubre y nunca fueron. Y a veces en la parte espiritual sucede lo mismo. No, ya yo voy a dejar de adulterar. No, ya yo voy a dejar de tomarme la cerveza. No, ya yo voy a dejar de fumar. Sí y solo sí, en el momento que entreguemos nuestro corazón verdaderamente al Señor y nos humillemos, el Señor va a cambiarnos. Mucha gente ha tratado con métodos para dejar de fumar, para dejar de tomar, pero solo Dios puede cambiar el corazón de uno. Solo Dios puede cambiar a un adúltero. Solo Dios puede cambiar a un ladrón. Solo Dios puede cambiar a un asesino. No es porque a usted lo metan 10 años en la cárcel y que usted sale transformado, no, Señor. El que limpia los barrotes y quiebra los barrotes que tiene el ser humano es Jesús de Nazaret. Ya está comprobado en la Biblia, y así lo dice, que cuando estaban los apóstoles en la cárcel, el Señor llegó y le abrió las puertas de la cárcel y los dejó salir. Muchas veces Satanás nos quiere tener detrás de los barrotes, agarrados al pasado,
a ese dolor que tuvimos en el pasado de la persona que me causó daño, que me dijo esto, me hizo aquello. Mire, yo a este hombre no lo perdono, a esta mujer no la perdono, a mi tía, a mi papá, a mi mamá no lo perdono. Pero Jesús tiene la llave. Jesús tiene la llave para abrir eso y dejar en el pasado todo el odio, todo el rencor, todo el resentimiento. Porque uno como ser humano a veces quiere ayudarle a Dios y uno no puede. El día que usted deje de luchar con sus fuerzas, el Señor Jesús va a comenzar a trabajar. Déjelo que trabaje. Déjelo que trabaje. Métase de lleno con el Señor. Métase de lleno. Ponga su corazón, su vida ante Dios y el Señor hará. ¿Cuál es nuestro comportamiento como hijos de un rey en el barrio donde vivimos? En el trabajo. ¿Nos comportamos con los demás con testimonio? ¿O pareciera que no fuéramos nosotros hijos del rey, hijos de Dios? No, hombre, yo a esa iglesia Montes no voy. Si los jóvenes que van ahí o los muchachos que van ahí, yo los veo a veces por las redes sociales y ponen unas cosas y salen de una forma. No, hombre, yo a esa iglesia no voy. No ve que la hermanita esa se sabe los chismes de todo el barrio. No, hombre, viera la boca que tiene ese varón que va a esa iglesia. Y el pastor aquí predicando en santidad, predicando de que cuidemos nuestra vida. Y nosotros, ¿cómo nos estamos comportando fuera de la congregación? ¿Querrá alguna persona del barrio tal vez querer venir a visitar Monte de Sion? O estamos siendo de piedra de tropiezo para muchos, con nuestro comportamiento, con nuestro testimonio. El testimonio habla más de una persona de lo que usted pueda abrir su boca. Compórtese adecuadamente, sea justo, no robe, no ande haciendo chanchullos. Muchas personas a veces todavía, ya casi no se da, pero todavía llegan a un lugar a comprar cosas y le dicen, ¿con factura o sin factura? Sin factura no paga impuestos. Y usted dice, bueno, con factura me cuesta 50,000, sin factura me cuesta 42,000. No, sin factura me gano eso, me queda a mí. ¿Para qué le voy a pagar ¿cómo se llama? Al presidente? Y para que el ministro de Hacienda se robe la plata, y que para que esta señora se robe la plata. Dice la palabra, dar César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. No le robe a Dios, pero no le robe al César. Si tenés que pagar impuestos, no hagas chanchullos. Si tiene que hacer algún negocio, hágalo lícito. Nada de que si vende un artículo como un carro o una casa, que usted diga al abogado, pongámoslo por menos monto para que pague menos impuestos. Si la venta es de 70 millones, por 70 millones hay que pagar impuestos. Y no es que yo esté a favor de mujeres, pero es que el Hijo de Dios no puede andar haciendo cochinadas. El Hijo de Dios tiene que dar testimonio de justicia, de verdad, que diga lo que dice aquí en Daniel, eran hombres intachables. Que alguien diga, mire, yo quiero ser como ese varón, yo quiero ir a esa iglesia, yo quiero ver qué es lo que enseñan en esa iglesia. Qué bonito la familia de ese hermano, qué bonito la familia de esa hermana. Cuando he ido de esa persona, la llaman a usted para orar por otra persona, y no más bien andan huyendo porque saben que es la chismosa del barrio.
o chismoso, porque los hombres son bien chismosos. A mí no me digan que no, porque son chismosos también. Porque siempre se les achaca a las mujeres, pero oigan, los hombres son chismosos. Y dicen una cosa y cuando se da cuenta lo sabe todo. Y llega una hermanita y le dice, hermana, le voy a contar lo que estoy pasando, quiero que ore por mí. Cuando se dio cuenta todo, la iglesia supo de por qué razón. Si piden un consejo tuyo o piden una oración tuya, preséntalo delante de Dios, no delante de los hombres. No exponga a las personas, porque ya está perdiendo credibilidad. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Sí. Gloria a Dios. Mire, ¿qué pasa? Eso es fuera de la iglesia. Ahora, dentro de la iglesia, ¿cuál es el comportamiento de muchos que se llaman ser cristianos dentro de la iglesia? Se ha notado por experiencia que hay muchos que tienen o han comprado o han invertido en una motosierra y andan viendo a ver a qué le serruchan el piso. Y se van y dicen, no, es que la hermanita Milagro, yo predico mejor que la hermanita Milagro. La hermana Milagro le falta punch. O el otro, no, yo canto mejor que el fulano. Yo soy cantante de ópera. Y andan tratando de poner en mal a los demás siempre. Andan como los del OIJ viendo a ver, investigando. ¿Qué está haciendo el hermano para ir del pastor, según ellos, para ganar puntos con el pastor? Si Manuelito y se sentó en medio lado y no me saludó, yo voy a decirle al pastor que seguro Manuel se agarró con la doña y por eso no me saludó hoy. Y andan en eso. Y la cizaña. Y andan en eso. Qué tremendo, qué temor hay que tener. Usted puede engañar a todo el mundo, menos a Dios no. Muchas personas llegan y dicen, bueno, hoy es domingo, voy a ir a dar unas vacaciones, voy a decirle al pastor que estoy enfermo. Y están allá por Punta Arenas o Guanacaste. Vean, es más fácil que usted le diga al pastor, mire, la verdad, no voy a ir porque y no está el doble pecado, lo estás mintiéndole a un siervo de Dios. El lugar del domingo hay que separarlo para el Señor. Amén. Para venir a la congregación. Pero si usted se pone con mentiras a decir, no voy a ir por esto, no voy por otro, y cuando estás por allá, el enemigo puede empezar a atacar. Si usted tenía problema con una adicción, podría el enemigo decir, ¿a quién me están viendo? Se va a tomar una cervecita, un vinito. Porque créalo o no, hay gente dentro de las congregaciones que todavía se toman el vinito. Y no el vinito santo, el vinito que marea, el vinito que hace ser a las personas diferentes, a decir cosas que no tienen que decir a veces, que agarran que valentía para decir las cosas. Porque hay muchos borrachos que solamente cuando están borrachos les agarra el guaro vaquero, ¿verdad? Que quieren agarrar con todo el mundo. Y empieza Satanás se lo empieza a llevar. Hermano, sea sincero. Sea sincero con la iglesia, sea sincero con Dios y sea sincero con el pastor, porque el pastor está preocupado, ¿eh? Si el pastor te llama y te pregunta, como nos dice él a nosotros, hijitos, mira que no lo viene en el culto porque estaba enfermo. Y es que el pastor ya estaba viendo hasta las nubes y todo estaba yendo y el sinvergüenza ya en la playa y el pastor preguntando por él.
Al hombre lo podemos engañar, a Dios. Dios es omnipresente. Si no lo sabías, sepa. ¿Qué significa omnipresente, Manuel? En todo lado. Así que si usted se escapa para la playa, Dios está en la playa. Si usted se escapa para otro lado, Él va a estar ahí. Él sabe dónde usted está. Él sabe en qué condición usted y yo le estamos sirviendo. Él sabe lo que usted va a decir y lo que usted va a hacer. Ve el cuidado que tenemos que tener en nuestra vida. Dice Santiago, capítulo 1, del versículo 26 al 27. ¿Me dicen amén, hermanos, cuando lo quieran? Amén. Gloria a Dios. Dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena, ¿qué dice? Su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. ¿De qué le sirve decir yo voy a tal lugar y sirvo en tal lugar si ando con la lengua que me pega los zapatos? Que ando con la lengua que me guinda, muerta. Hermanos, qué cuidado. Yo no puedo decir que sirvo al Señor, que pertenezco a un lugar sin mi lengua, que ando causando daño a los demás. Más bien deberíamos de preocuparnos por lo que dice el 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, y dice guardarse sin mancha. ¿Cómo nos tenemos que guardar? Sin mancha de luz. Cuando el Señor suene la trompeta, probablemente muchos estarán durmiendo, pero otros estarán trabajando. Otros podrían haber sido invitados a una fiestecita del trabajo. Y usted dice así: no pasa nada, que si es el trabajo, ¿cómo no voy a estar ahí? Y todo el mundo tomando guaro y bailando y todo eso. Porque yo no estoy participando. Desde el momento que está dentro de un lugar que está contaminado, usted se contamina. Usted se contamina. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Póngase usted a hablar con los compañeros y de un momento uno de ellos va a salir con una torpeza. Como hijos de Dios deberíamos de dar la vuelta e irnos. Amén. Pero muchos se quedan escuchando. Y no solo escuchan, aportan, hablan y dicen. Y están en las actividades y está sonando la Macarena y está el cristiano. Y ya moviéndola, ¿verdad? Y empezar a recordar el pasado. Y Dios y Satanás es tan vivillo que hasta la canción le pone que le gustaba a usted cuando estaba en el mundo. Y lo lleva en el recuerdo. Todo lo que pasó. Y la primera novia. Y el primer novio. Y empieza a enredar. Y enredar. Y enredar. Continuemos con Daniel, hermanitos. Sabemos que tenemos que guardarnos sin mancha. ¿Cómo eran los jóvenes? Sin mancha. Dígame que no se acordó de alguna canción, hermano. Está fuertísima. Gloria a Dios. Dice Daniel, capítulo 1, del 5 al 8. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y
y que los crió hace 3 años, para que al final de ellos se presentase delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Según la primera lectura, vimos que Judá era el rey de Israel. Ellos eran príncipes, eran hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres por Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrach, Isaac, Mesac y Azarías, Abednego. Pero en el 8, cambia esa palabra que está ahí y ponga su nombre. Ponga Manuel, ponga Emilia, ponga Víctor, ponga Carlos, ponga Milagros, ponga Lonis. Ya me lo estoy atendiendo poco a poco, ¿verdad? 2 visitas más y ya, ponga Erika. Ay, que me falta, Brian. Poco a poco me los voy aprendiendo. Y ponga su nombre y diga. Y Víctor, diga su nombre, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida. Es necesario que nosotros propongamos en nuestro corazón no contaminarnos con las cosas del mundo. Uno no cae en pecado en 5 segundos. Es un proceso, el adulterio es un proceso. La fornicación es un proceso. Todo va caminando por procesos, y en la medida de que usted se aleje de la oración, del ayuno, de buscar de Dios, esos procesos van a ir trabajando sobre la vida de Dios. Y Daniel dice, propuso no contaminarse, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara ¿a qué? A contaminarse. El pastor hace unos domingos atrás dio un ejemplo que me encantó muchísimo, que inclusive ayer que prediqué en Iglesia Pasos de Fe, me perdona pastor, pero le agarré el ejemplo. Nos enseñó acerca de cómo está nuestra vida, ¿se acuerdan? Y cuando echó la Coca-Cola, cómo se empezó a contaminar el agua. Así es nuestra vida. Nosotros podríamos estar delante del Señor transparentes, pero en la medida que usted deje de orar, deje de ayunar, deje de leer la palabra, deje de vigilar, nuestra vida poco a poco va a empezar a contaminarse. Se va a contaminar de tal forma de que ya usted no va a tener elementos de elementos para poder refutar al diablo. Jesús era un hombre de oración, lo sabemos. ¿Y cuál era el éxito de Jesús? Esa comunicación con el Padre. Era el ejemplo que tenemos de Jesús. De hecho, Judas sabía también dónde lo podía encontrar, que cuando lo encontraron, Jesús había estado orando. ¿Y qué pasó con los discípulos, pastor? Se habían dormido, ¿verdad? Se habían dormido, y Jesús les dice, es que no pueden ni tan siquiera un ratito orar. Y Judas sabía dónde encontrarlo, porque Jesús siempre está orando. ¿Será que cuando la tentación llega a nuestra vida, nosotros estamos parados firmes? Hemos orado, hemos agradecido a Dios en la mañana, por lo menos para levantarnos, de decir gracias Señor, porque pude abrir mis ojos, por respirar, por poder caminar, por tener un trabajo, por mi familia, por mis hijos, por mi esposa. Sacamos el ratico en la mañana, por lo menos para hacerlo. Sacamos el ratico en el mediodía. Inclusive hay mucha gente que ahora no ni gracias da para almorzar, hermanos. Hay mucha gente que no tiene que comer. Hay mucha gente que está en los hospitales.
Hay mucha gente que está en las cárceles y quisieran tener mucho la oportunidad que nosotros tenemos de la libertad de poder hacer cosas y nosotros no las hacemos. Lo damos todo por un hecho. Me levanté, no importa, y voy para adelante. Pero hay que agradecerle a Dios todo lo que nos da durante el día. Cuida tu corazón, cuida tu vida, cuida tu alma, cuida sobre todo tu lengua, porque la lengua es una espada que mata. A como usted puede bendecir a alguien, puede dañarlo, puede decir cosas que no son. En esta semana hemos estado pasando por una situación un poco fuerte. Yo tenía que tomar decisiones fuertes en mi vida personal y tuve que romper una relación de amistad porque ya no convenía en mi vida, porque yo necesitaba estar con mi familia en un lugar específico. Y yo dije, no, yo tengo que estar donde está mi familia. Y esta persona me decía a mí, Víctor, cuida tu corazón. Yo le dije, tranquilo, yo voy a cuidar mi corazón. Porque a veces la gente llega donde usted a decir cosas que no son. Yo le dije a esta persona, cuide también el suyo, porque el hecho que probablemente no nos veamos más de lo seguido, no significa que una persona diga, o que personas que ya no me ven en el lugar, digan que el hermano Víctor, quién sabe dónde anda, o qué se ha hecho, o qué ha pasado. Y tenemos que cuidar las leyes. A veces no vemos una persona en la iglesia y pensamos que puede estar mal o que se fue al mundo, pero tal vez esa persona no tenía el dinero para venir a la iglesia de luz. Y usted lo llamó, usted se preocupó por esa persona, decirle, hermanito, qué raro, usted siempre se sienta en la segunda banca, en la segunda silla, yo lo vi hoy, está enfermo, podemos orar por usted, pero siempre a veces va el chisme por delante. ¿Qué pasó? ¿Qué es? ¿Que le pasó algo? ¿Alguien le hizo algo dentro de la iglesia? Llamemos a las personas que no veamos, hermanos. La obligación no solamente es del pastor. La obligación en comunidad es de todos. Tenemos que orar los unos por los otros. Si usted no ve a alguien, es importante que usted ore y pida por esa persona. ¿Cuántos de estos 3 varones? Eran 4, ¿verdad? Vamos a hablar de los primeros 3. Dice que a estos 3 varones les dieron una gobernatura, o fueron como alcaldes de lugares como Punta Arenas, Limón, Guanacaste. Y Daniel se quedó en San José, en la capital. Dice que cuando estos varones fueron puestos ahí, no falta quien, cuando usted es prosperado, cuando usted es llevado en algo, que andan viendo a ver cómo lo bajan. A ver cómo lo bajan. Y estos 3, los sátrapas, les decían. Y ellos decían, vamos a buscar a ver en qué malo están cayendo estos hombres, porque eran hijos de Dios. Y le dijeron al rey, rey, tú diste un edicto. Vea qué bandido. Tú diste un edicto que cuando sonara la música, el clarín, había que inclinarse delante de la estatua tuya. Pero sabemos que hay 3 hombres que usted ha puesto encima de nosotros que no lo están haciendo. Ellos no lo hacen. Y el rey los manda a llamar. Y el rey les dice, ¿es cierto lo que me dijeron estos hombres que ustedes? Dice que la cara se le transformó al rey, o sea, se le metió el pisuicas a ese rey. ¿Cómo que ustedes no se están arrodillando cuando suena esto? Y le dice ellos, no lo vamos a hacer, nosotros creemos en un Dios. Y le dice el rey, bueno, ustedes saben que yo los puedo matar, los puedo echar al horno de fuego.
Y así fue. Dice que lo mandó a calentar 10 veces más de lo que normalmente el horno estaba caliente. Que mandó a traer de los ejércitos los hombres más grandes como el pastor, hombres de casi 2 metros de altura. Esto me lleva a recordar una cosa que me contó mi hijo. Mi hijo trabaja en el Poder Judicial y él está, ¿cómo se llama?, en defensa pública. Y una vez le tocó ir a un allanamiento en Kempes, una droga que venían unas lanchas. Uno a veces por la televisión solamente ve una parte de los cuadritos de droga, pero no ve todo lo que pasa atrás. En el momento que hacen un allanamiento de este tipo, no solamente llegan un fiscal, llegan jueces y llegan defensores públicos. ¿Por qué un defensor público? Porque a muchos de los que agarran en eso les quiebran los dedos, las manos, los dejan sin comer. Entonces el defensor público tiene, aunque sean delincuentes, tiene que velar porque los mismos señores policías no les hagan daño. Y me contaba mi hijo que los policías que se dedican a eso, a los que agarran la droga, son hombres de 2 metros, 1 metro y resto. Y uno creería, uno está como acostumbrado a los policías de San José, que son como el tamaño mío, chiquiticos, ¿verdad? Panzones, chiquiticos, y que si los ponen a correr casi ni corren. Y dice mi hijo, no, papá, son hombres de 2 metros de alto, con unos cuerpos pero así, y forrados con todo ese traje, y no se les ven los ojos. Dice, usted no les ve los ojos a ellos, ¿sabes? Es una unidad especial que hay aquí en Costa Rica. Casi nunca los presentan por televisión porque son gente imagínense el cuidado ante la drogadicción y todo. Entonces me contaba él que ya al final dice que todo esto, lo de los muchachos, terminó como a las 3, 4 de la mañana. Comenzaron como a las 12 de la noche y los agarraron y que ellos estaban volando por eso, pero dice que cuando los hombres se descubren la cara y le dicen, licenciado, usted es nuevo por aquí, ¿verdad? Luego nunca lo hemos visto, y más te dice que como que ellos no comen con los demás. Los jueces, los fiscales no están con los policías, y es que todos estaban compartiendo. Pero ¿qué pasa con esto, hermanos? Que estos hombres que agarraron a los 3 muchachos eran enormes, eran grandes, y dice que fue tanto el calor que ni tan siquiera llegaron casi que a la puerta, fueron muertos del calor. Y que los 3 varones cayeron dentro del horno, amarrados de brazos y pies. Así mismo Satanás quiere a veces tenernos a nosotros, agarrados de brazos y pies. Quiere tirarnos al fuego, a la prueba, al dolor, a decir yo me voy a morir, a decir ya no tengo remedio, a decir con mis hijos no se convierten, mi esposo no cambia. Pero quiero decirle algo, que apareció un cuarto hombre. Ese cuarto hombre que apareció en el horno de fuego es el mismo hombre que está aquí en Monte de Sión y que te dice, yo soy el que te libero, yo soy el que te sano, yo soy el que tengo la respuesta a tu vida. Ese cuarto hombre que los visitó a ellos y los sacó de donde estaban es el mismo hombre que te dice, tranquilo, yo estoy trabajando, yo te voy a limpiar, te voy a liberar, eso que estás pidiendo te lo voy a dar en mi tiempo, no en el tuyo. Porque a veces queremos doblarle las manos a Dios. Señor, si usted no me da esto, no vuelvo a la iglesia. Señor, si usted no me da esto, no vuelvo a ofrendar. Usted y yo no compramos a Dios. No nos alcanzaría la plata del mundo para pagar el sacrificio que hizo. Él dejó su trono, él tenía todo. Mas él no tenía ni
por qué venir. Él puede haber mandado un ángel. Pero él dejó todo lo que él tenía lo dejó por venir a salvarnos a nosotros. Y aún así, nosotros a veces no nos comportamos como hijos de ese rey. Y uno diría, bueno, pero ¿qué pasó con Daniel? Daniel tampoco salió ileso. A Daniel también le tocó, porque la historia llega a San José de Costa Rica y llega y dice los mismos bandidos atrapados: ese Daniel que tiene usted en la alcaldía tampoco se arrodilla, tampoco lo busca. Usted tiene una empresa y dice: es que ese hermano Víctor no hace chanchullo, y todos estamos obligados a hacer chanchullo en la empresa, de decirle a la gente si se puede que no le voy a dar factura y todo. Y usted a veces lo ponen en situaciones difíciles, como hijos de Dios lo ponen en situaciones difíciles, pero le quieren poner a hacer cosas que usted no está de acuerdo, y tiene uno que pararse firmemente y decir: no, yo soy hijo de Dios, yo no tengo por qué hacer tal cosa. Y dice que Daniel, en Daniel capítulo 6 versículo 10, cuando Daniel supo del edicto, ya le habían ido a decir que le iba a pasar lo mismo. Cuando Daniel supo del edicto que había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, ¿qué dice? Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. ¿Cómo qué? Como lo solía hacer antes. A veces buscamos solamente al Señor cuando tenemos el alma hasta el cuello. Cuando ya la cosa no camina ni para adelante ni para atrás, ahí empezamos a venir al culto, a orar, y ya queremos pasar siempre pegados en el altar. Amén. Pero cuando todo está bien, no me acuerdo. Amén. Ni para dar gracias. Nada. Pero basta con que esté pasando algo diferente en tu vida, que te diagnostican una enfermedad y dices: ay, me voy a morir. Y eso. Si somos hijos del Señor y el Señor quiere sanarte, te sanará. Amén. Pero si te quiere llevar, vas a irte con Él. Pero prepara tu corazón, prepara tu vida. Porque no necesariamente todos tienen que ser sanados. Todos quisiéramos que el Señor hiciera un milagro y nos sanara, pero es en la voluntad de Dios que funcionan las cosas. Y a veces hay resentimiento en contra de Dios porque se llevó una persona. Dice: Señor, pero yo oraba y siempre se murió. No era la voluntad de Dios que la persona siguiera viva. Era la voluntad de Él que la persona partiera. A veces somos injustos, quisiéramos que nuestros papás vivieran 400 años. Pero todos tenemos un tiempo, un reloj biológico. Nuestra vida tiene un reloj biológico y tiene que terminar. ¿O no le pasó a Lázaro? Que yo sepa, Lázaro no está vivo. ¿Y Jesús qué hizo con Lázaro? Lo resucitó. ¿Y se murió o no se murió Lázaro de nuevo? ¿Y se murió? En eso no pensamos de que el Señor resucitó a Lázaro y tenía que vivir por toda la eternidad. No. Hay un reloj biológico que nos dice hasta aquí vas a llegar probablemente. Y a veces adelantamos el reloj biológico. ¿Por qué? Por no comer bien. Nos hartamos, perdone la palabra, pero nos hartamos, no comemos. Y cuando llega le dice el doctor: mire, ya usted tiene el azúcar en 900, entonces ya se empieza a buscar las ensaladas. Y compra la maquinita para pulsarse, para ver lo del azúcar en la sangre. ¿Y por qué no se cuida desde ahora? ¿No? No somos templo del Espíritu
Santo. No tenemos que cuidar nuestro cuerpo, no solamente la parte espiritual, sino la parte también física. Muchas de las personas que de alguna u otra forma hay enfermedades gravísimas, es que también genéticamente y porque no han cuidado su cuerpo. Es necesario orar. Y Daniel lo hacía regularmente. No era por lo que le estaba pasando. Él era un hombre de oración. Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo sacamos nosotros para orar? ¿O será que cuando comenzamos a orar a los 3 minutos estamos dormidos? ¿Ah? Empezamos a leer la Biblia y peor si empieza a leer la Biblia en el teléfono. Usted empieza a leer la Biblia en el teléfono y entró el WhatsApp y empieza a contestar el WhatsApp. Y le entró el de Face y ya empezó a revisar el Face. Y a ver todos los chismes. Mira qué varón donde anda ahí, mira. Y se olvidó por qué capítulo iba de lo que estaba leyendo. ¿Cuánto tiempo dedicamos? Vea lo que dice Jesús en Mateo capítulo 26, 41. Amén. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orar. ¿Estamos velando nosotros? ¿Estamos orando nosotros? Que cuando la tentación llegue a nuestra vida tengamos las herramientas suficientes como para decirle al diablo, como cuando Jesús le contestó en la tentación. Vean qué importante lo que decía el pastor ahora con respecto a los niños, los futuros pastores, evangelistas. Vean qué importante es educar a los niños en la palabra del Señor. Dice que Jesús desde niño iba a la sinagoga y aprendía, porque en ese tiempo no es como hoy. En aquel tiempo eran rollos lo que había y solamente los grandes de ese tiempo podían abrir el rollo y leerlo, y solamente era por escuchar lo que decían la lectura. No sé si la explicaban como hoy o no la explicaban, o solamente hacían la lectura bíblica del capítulo 1 al capítulo 7, era el capítulo del día, probablemente. Pero Jesús llegaba a oír, Jesús llegaba a aprender. María lo andaba buscando, ¿y dónde estaba Jesús? Pero cuando vino la tentación de Jesús, Jesús le contestó a Satanás con la palabra siempre. Porque Satanás siempre ha querido tener el trono de Jesús. Satanás siempre ha querido ser igual que Dios. Porque Satanás sabía que si Jesús caía en las tentaciones que él estaba poniendo, él iba a ir como un cachifrín para el cielo a hablar con Dios y decirle: perdón, pero el que mandaste falló también. Así que no tienes derecho de tirarme a mí de arriba hacia abajo cuando el que dice que es tu hijo, que usted lo creó, también falló. Sería injusto de parte de Jesús, de parte de Dios, mandar a Jesús y que Jesús se comportara como un Dios. Él se comportó como hombre, tuvo tentaciones, pero Él nos enseñó a orar, tenía comunicación con el Padre, día a día tenía comunicación directa con el Padre. Pero nosotros a veces vemos a nuestro Padre muy lejano, no tenemos comunicación, no hablamos con Él, lo vemos como un extraño, como un ogro, como un Dios que está muy lejos, como un Dios que solamente le contesta a unos y a otros no. A veces creemos que solo el pastor oye. No, señores, si usted y yo llevamos una vida delante del Señor de oración, de ayuno, de búsqueda, el Señor va a escuchar tu clamor. Y vamos muchos a veces dejar de decir: denme una palabrita de bendición. No, ¿cuál palabrita de bendición? Primero, pastor, sin vergüenza, lean la palabra. Lean la Biblia. El Señor va a revelar, el Señor le va a decir lo que usted necesita.
Y no es agarrar la Biblia y decir, ay, lo que me aparezca ya. No funciona así. La búsqueda, la amistad con Dios tiene que ser genuina, diaria, del día, que usted durante el día pueda alabarlo, glorificarlo, pueda honrarle con su testimonio, con su vida. Estos días, hermanos, más que nunca tenemos nosotros que prepararnos, estar despiertos, porque Satanás está engañando aún a los escogidos. Manuel, en mayo que nosotros, que yo estuve por acá, que hicieron una reunión de valores, le doy gracias al hermano Ibel, al hermano Brian, Loni, Lorena, que estuvieron en la actividad y por la comidita y todo lo que hicieron. Yo venía para una actividad, pensé que era en la iglesia, y me vine en moto. No crea, yo ando en moto todavía. Y me vine en motocicleta. Grave error. Pero Dios tenía un propósito de por lo menos aprender cómo llegar aquí. Hoy llegamos lo más bien, sin ningún problema. Yo siempre le digo al pastor, mira que el güey me manda por arriba y por abajo. Ya hoy no hubo problema. Dios tenía ese día específico para indicarme cómo llegar a Monte de Sion sin problemas de nada. Llegamos acá. El hermano Manuel dio una palabra. Yo creo que el Señor tenía un día, ese día especial, y nos dio una palabra que yo rescato, si bien la forma como nos trataron, él dio una palabra ahí. Y el pensamiento de muchas personas, si yo no voy hoy a la iglesia, no pasa nada. ¿Cierto, pastor? Digo. ¿Cierto, Manuel? No pasa nada. Ay, pues si yo no hago falta, si van a ir 100, que agarren el asiento mío porque se le otra persona, no pasa nada. Quiero decirles que sí pasa. Sí pasa. Porque cuando usted está reunido y la bendición que hoy sentimos y la unción del Espíritu Santo que bajó hoy, si usted no estuvo hoy, se la perdió. Los que estuvimos acá y estábamos sentados acá, gozamos de la dicha, de la unción del Espíritu Santo que estuvo sobre nosotros, de que podemos compartir la Santa Cena del Señor. Como decía el pastor, probablemente muchos no la quieren recibir, pero otros también no vienen al culto porque saben que el cuarto domingo es el día que haga la Santa Cena. Cuidado y que el pastor no podría usted cambiarlo y hacerlo cualquier día, porque así al rato los agarra. Que usted diga, no lo voy a hacer los cuartos, porque se supone que deberíamos estar preparados, ¿verdad? Entonces no importa si es el primero, el segundo, el tercero o el cuarto, porque si no también más de uno dice, hay 3 días antes, ay no, voy a empezar a ayudar y orar para que el Señor me limpie todos los bichejos que tengo. No. Esto que se hizo hoy es una cuestión de comunión con Dios. Y cuidado que no es la culminación de un mes de que usted ha estado delante de la presencia de Dios buscándolo y decirle, papito, gracias porque vengo a conmemorar lo que tú hiciste por mí un día. Gracias, Señor, porque dejaste todo por mí. Y contaba lo de Manuel y que sí pasa, porque ahora en finales de mayo estábamos nosotros en una actividad en la iglesia Pasos de Fe que tenían los pastores de la iglesia. Y resulta ser que estábamos participando, mi esposa y yo, en la actividad. Y al final, ya se quedan los de siempre, los que recogen, ¿verdad? Entonces ya habían recogido todo, pero los que quedamos, llegaron una pareja que están llegando nuevos a la iglesia. Estaba el pastor, una pastora, estaba mi esposa y yo, y nos sentamos en una mesa en el centro de la iglesia. ¿Qué dice la Biblia cuando descendió el Espíritu Santo? ¿Cómo estaba? Unánimes. Sí pasa, Manuel, sí pasa. Estábamos sentados contando los testimonios de cómo el Señor me sacó a mí del adulterio. Estábamos sentados
de contar con el hermano que llegó con la esposa de cómo el Señor lo limpió a él del fumado, del licor o de cosas como estas. Y estábamos hablando meramente de las cosas del Señor, de los negocios del Señor. No nos estábamos comiendo a nadie, ni al pastor de la esquina, ni al del otro lado. Estábamos hablando de cosas del Señor. Y aquí está Emilia testigo y no me va a dejar mentir. Que Dios me guarde porque estoy en el lugar santísimo. No quiero que me suenen las campanas como le sucedía a los de antes. Una mujer, teníamos la puerta abierta, eran las 8 de la noche, la actividad terminó como a las 5, eran como a las 7, 6, 7 de la noche. Pasó una mujer y nos dijo: ¿están en una reunión? Y nosotros: no, estamos hablando de cosas del Señor. Y ahí mismo se puso a llorar. Dijo: ¿ustedes pueden orar por mí? Esa mujer se bajó del bus, vio las puertas de la iglesia abiertas y dijo: esta es mi única solución. Voy a bajarme, veo una iglesia con las puertas abiertas. Si se hubiera cerrado la iglesia y nosotros nos hubiéramos ido, ella no hubiera visto la puerta abierta y probablemente el Señor lo hubiera llevado a otro lado. Pero ella entró y esa mujer lloraba y lloraba y lloraba. Se oró por ella, el hijo le pegaba, el esposo tiene problemas grandísimos. ¿Y sabe qué es lo peor de todo esto, hermano? Que era una familia que conocía al Señor. No eran mundanos, iban a una iglesia. Imagínense lo que está haciendo el enemigo. Ese día se oró por ella, el pastor oró, todos oramos por ella, y hoy ya lleva, ¿cuántos? 4 sábados de ir a la congregación. Ya llevó al hijo de ella a la congregación. Estábamos en el lugar que teníamos que estar. Estábamos hablando de las cosas del Señor. Porque no crea que si usted se está comiendo a la gente y está hablando mal de otras personas, el Dios de los cielos se va a manifestar. No lo va a hacer. Dios le indicó a ella que en ese lugar se estaba hablando de los negocios de ella. Pero en las iglesias y en muchos lugares la apostasía ha entrado, hermanos. Y es necesario porque se está engañando a los escogidos. Hoy se habla de muchas tonteras en muchos lugares. El jueves estaba yo en el banco y resulta que un compañero de trabajo mío llegó a hacer un depósito y pasa que me dice: Víctor, qué tremendo. Me dice: ¿cómo están enseñando en las iglesias cosas extrañas? Me dice: ahora resulta ser de que salió una nueva tendencia que dice que Jesús se suicidó. Porque siendo Dios permitió que lo atraparan y que lo mataran. Entonces se suicidó. Están enseñando que Jesús tuvo relaciones con María Magdalena. Están enseñando que Jesús era homosexual porque amaba a Juan. De las estupideces que se paran las personas a decir, y lo peor es que les creen. Y si nosotros no leemos la palabra, no podemos distinguir que la persona que se sube a hablarle de las cosas de Dios o son del enemigo. Ustedes tienen que leer la palabra para poder discernir que si lo que usted está escuchando es de parte de Dios o es una nueva religión. Profetas que andan ofreciendo de todo y saben las necesidades y muchos hasta se averiguan anticipadamente de las cosas para decirle: y el Señor me reveló que usted le está pidiendo un carro. Y usted dice: el Señor está pidiendo un carro, Señor, ¿cómo lo usa el Señor a él?
Decía que yo lo haga profeta y no jetón. ¿Ah? Y empiezan a meter cosas dentro de las iglesias que no son ciertas. Y empieza la vanidad, y empiezan a hablar de vanidad, empiezan a hablar de dinero, se empiezan a hablar de un montón de cosas, y la gente se está yendo por lo que les gusta escuchar. Ay, es que en Monte de Sion solo hablan de la segunda venida, y vieras que en la iglesia tal, ahí no le hablan, no, bueno, solo de eso. Ahí le hablan a que usted puede ir como quiera, que no pasa nada. Porque se está predicando hasta de eso, hermanos. Que usted ya se convirtió, conoció al Señor y que ya usted la salvación en la piel y que no pasa nada, que siga tomando, que siga fumando cuando somos templos del Espíritu Santo. Y nada corruptible va a entrar al cielo. Nada corruptible va a entrar al cielo. Y yo me pregunto, ¿qué está haciendo la iglesia? Estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablándole a los amigos de Dios. Estamos hablando al vecino, al familiar, de que hay un Dios que va a venir de nuevo. Estamos hablando de que va a haber una tribulación. Nos estamos ganando almas para el Señor. Cuidado que la corona que le vayan a dar más de uno sea un pedacito de rama nada más, porque no va a tener ni joyas. Dice el Señor que la corona va a llevar unas perlas. ¿Cuánto nos hemos ganado para el Señor en este año? ¿A cuánto le hemos predicado? ¿A cuánto le hemos hablado del Señor? Venimos a veces a llenarnos y llenarnos y llenarnos y llenarnos y llenarnos, pero nunca sacamos lo que hemos aprendido de la iglesia a los demás. Y hay un pueblo afuera que necesita saber de Dios. Y hay de los pastores que engañan. Hay de los pastores que engañan a su pueblo, haciéndole creer falsas doctrinas. Dice la Biblia en Isaías 5, del 20 al 25. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas la luz, y que ponen lo malo por dulce y lo dulce por amargo. No se dejen engañar, hermanos. Escudriñen la palabra. Jeremías 23 es más específico con respecto a los pastores. Y dice Jeremías 23: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Jehová Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. Dele gracias a Dios porque ustedes y yo tenemos un pastor que se preocupa. Sí, amén. Dele gracias a Dios por tener un pastor que si no te ve, probablemente te manda un WhatsApp o te llama. Sí, amén. Dele gracias porque hay un montón de iglesias que el pastor no se toma un minuto. Y ayer me dolía mucho porque hablaba con un siervo de Dios y me decía que hay una tendencia en las iglesias grandes. Muchos quisieran tener las megas iglesias, muchos, 20,000, 30,000 miembros, pero no pueden ni pastorear a 100 y quieren pastorear a 20,000. Y el criterio es, no importa, se van 10 y vienen 20, como si fuera ganado. No, señor. Están en los zapatos del pastor, por eso le digo, no es por dinero. Tienen una responsabilidad tan grande que aquí Jeremías le está diciendo: ay de los pastores. Porque el Señor se da cuenta de esto y va a agarrar a las ovejas y las va a llevar a un lugar donde van a ser apacentadas, donde van a recibir palabra, donde van a recibir cura, porque la iglesia es como un hospital. A la iglesia vienen heridos, a la iglesia vienen personas con las piernas quebradas, los brazos quebrados, con dolores, y aquí el Señor puede sanar su corazón, su cerebro, su mente,
su espíritu, Dios tiene la posibilidad de sanar. Sí, amén. Y mucha gente dice, la iglesia es para los ancianos, los jóvenes, ¿no? O al revés. La iglesia es para los viejillos, no para los jóvenes. Dice la Biblia que los libros serán abiertos y que delante de él estarán de pie quienes, Manuelito. Gracias, sí. Mucha gente cree que porque una persona es viejita no peca. Hay personas que tienen amarguras, tienen resentimiento, personas adultas mayores con mucho resentimiento. Y cuando el Señor venga y si usted, hermano, tiene resentimientos en su corazón, no se va a poder ir con el Señor. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Así que si ya usted es un muchachito que tiene conciencia de que lo que es bueno y lo que es malo, que papá le dice, no robe, y se roba una plata, es pecado. Y tenemos que inculcarle a nuestros hijos esto. Porque a veces creemos que es como en la escuela, no, que la maestra se haga cargo de enseñarles, no. Todo comienza por casa. La iglesia, si bien aquí se instruye, en tu casa tenés que instruir a los niños acerca de las cosas del Señor. Pon tu ejemplo principalmente, porque no basta de que usted venga a la iglesia y parece que ya se lo van a llevar los ángeles y en la casa se tira los platos para arriba y para abajo, porque el niño no va a querer seguir tu ejemplo. Los niños no van a querer seguir tu ejemplo. Ya vamos a terminar. Una vez un hombre, estaba yo en una iglesia, estaba predicando y el Señor llega y me dice, yo hacía eso antes, pero ahora se lo a los jóvenes. Un señor adulto. Y yo me puse a pensar, ¿será que la gran comisión es solo para los jóvenes? ¿El predicar? ¿El hablar de Dios? ¿O será que es solo para los adultos? No, señores. Todos hemos sido llamados a la gran comisión, a ganar almas. Es obligatorio de todos nosotros hablarle a alguien de Cristo, hablarle de alguien con nuestro testimonio de lo que Jesús hizo en nuestra vida, por más pequeñito que sea, porque a veces creemos que el testimonio de nosotros es tan pequeñito que no sirve para nada. Olvídese, hay muchas personas que están pasando por lo mismo que usted pasó y necesitan oír lo que Dios hizo en tu vida. Y tal vez Víctor no pasó por lo que pasó el hermano Loris, pero Loris tiene la autoridad de hablarle a una persona por lo que él vivió. Y así, por depresión o por lo que sea, otras personas que no hayan pasado pueden aconsejar y hablarle de Dios, que Dios limpia, liberta de la depresión. Porque solamente creemos que el pecado, a veces hay pecados visibles, que solamente vamos a hablarle de fumar, tomar o del adúltero. No hay pecados ocultos. Pornografía. Hay gente en las iglesias que está viendo pornografía. Hay gente en las iglesias que se para en los púlpitos. Vea qué tremendo. Y tienen rencor en contra de sus hermanos. Hay gente que predica y anda haciéndole el daño a las personas por detrás, porque no me ve y no sabe. Y usted dice, ¿cómo predica? Si no se han muerto es por la misericordia de Dios, porque en el lugar santo Dios puede matar a cualquier persona. El lugar santísimo. Y quiero decirle que Jesús, hasta el último día y minuto en su muerte, todavía estaba enseñando la palabra. Así que el llamado que usted tiene, el don que Dios le ha dado, no se pensiona. El pastorado no es un trabajo. Usted llega a los 60 y dice, no, ya a partir de aquí no. Tiene que morir con las botas puestas. Si Dios te llamó en la enseñanza, enseña hasta el último día de su vida.
lo que Dios le haya dado como don, hágalo y hágalo perfecto, hágalo bien hecho por amor. Dice en Lucas 23 de 39 al 43, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas a este ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y estando Jesús en la cruz, a punto de morir, ¿qué le dijo? Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A punto de morir, él todavía estaba predicando, estaba dando una profecía, estaba dándole un aliento a una persona que estaba a punto también de morir. Pueden haber personas a tu alrededor que están a punto de morir, que están a punto de quitarse la vida, que están a punto de dejar todo botado. Pero hermanos, con tu último aliento, wow, rescata esa alma. Háblale. A veces nos quedamos callados. A veces estamos en una parada de bus, a veces tenemos un compañero y no le hablamos. Y resulta que hay personas que han fallecido. Y usted dice: mejor le hubiera hablado. Sí, amén. Y Dios le dio la oportunidad a usted para que le hiciera. Si tiene familiares que hace tiempo no ve y es necesario que usted les ponga la palabra, hágalo. Es importante, porque si el Señor manda llamar por ellos, que ellos sepan que de verdad hay un cielo y hay un infierno, porque no quieren predicar acerca de eso. Quieren predicar de prosperidad, quieren predicar de un montón de cosas materiales, pero no quieren predicar a las personas que si no arreglan su vida se van a quedar aquí y van a ir a un lugar de todo. Daniel también fue echado al pozo de los leones, pero ese mismo cuarto hombre que salvó a los tres, salvó a Daniel. No importa donde Satanás haya querido llevarte, hacerte daño. No importa por lo que estés pasando, por tu angustia, por tu desierto, por tu enfermedad, donde usted dice: ya no hay solución, ya no sé cómo arreglar esto o lo otro. Ese cuarto hombre está aquí y te dice: hijo mío, tengo la respuesta. Tengo la respuesta para ti. Aleluya. Mi sangre no fue en vano. Mi sangre no fue en vano. Los médicos pueden desahuciarte, pero Jesús dice: yo tengo la respuesta. Aleluya. Tú puedes decir: ya no tengo solución. Ya las cosas no caminan en mi trabajo. Estoy a punto de perder la casa. Cree en ese cuarto hombre. Cree en ese cuarto hombre que hoy descenderá a ti y te dará paz, te dará tranquilidad, porque Dios no miente. Dios tiene la posibilidad de ayudarnos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gracias, Señor, por esto. Gracias, papito, porque tú nos escuchas. Ha sido predicada tu palabra conforme tú lo has puesto, Señor. Que cada